La clase de hoy trata sobre gametogénesis, fecundación, fundamentalmente esas dos clases. La gametogénesis es la formación, origen de los gametos. Y ustedes a estas alturas deben saber ya que hay dos tipos de gametos. Un gameto femenino, cuya formación se llama ovogénesis, y un gameto masculino, cuya formación se llama espermatogénesis. Cuando estos dos gametos maduros se unen, constituyen la fecundación, que desde el punto de vista legal, religioso y social, marca el inicio de la vida. Y a partir de ese momento, este embrión, que es como se le conoce, ya tiene derechos. Es por eso que cuando se hace fecundación in vitro, para aquellas parejas que no pueden tener hijos por diversas razones, fundamentalmente por factor ovárico, que significa obstrucción de las trompas de falopio, la mujer no puede salir embarazada, entonces recurre a las técnicas de fecundación in vitro, que consiste en extraer los folículos maduros de los ovarios de la mujer, extraer espermatozoides de la pareja si es que lo tiene, o si no se recurre a un banco de espermatozoides y la mujer escoge, pues, ¿no?, de acuerdo a las características del individuo que donó el espermatozoide, escoge cómo va a ser su hijo, ¿no? La fecundación se hace en el laboratorio y se fecundan no solamente un embrión, sino varios embriones, 4 o 5 embriones. Antes de implantar, perdón, lo digo, es una consulta y eso significa ingreso, ¿no? Sábado, puede ser hasta mañana. Sábado. Ya, puede ser a partir de las 7 de la noche. 7 de la noche. 7 de la noche puede. Entonces, para conseguir la implantación del embrión, a veces se implantan más de 1, 2 o 3 embriones. Y en fecundación in vitro, cuando se implantan más de 2 o 3, ya se considera una complicación. Bueno, antes de implantar un embrión, en fecundación in vitro se practica lo que se llama el diagnóstico genético preimplantacional. Significa hacer un diagnóstico del embrión, si tiene o no alguna cromosomopatía o enfermedad cromosómica. Antes de implantar el embrioncito se saca un blastómero, que significa una célula del embrión, se saca, se extrae, y a esa célula se le hace el estudio cromosómico, que ya ustedes saben a través del cariotipo, ¿no? A fin de determinar si existe alguna cromosomopatía numérica o cromosomopatía estructural. Si hay alguna cromosomopatía, por supuesto que la pareja va a decidir que no se lo implanten, ¿no? Por ejemplo, una trisomía de Edwards o un síndrome de Edwards o un síndrome de Patton, que significan trisomía 18 y trisomía 13, ¿no? Que muchos de ellos son incompatibles con la vida y si el niño nace, muere antes de cumplir el año de edad. Entonces la pareja, por supuesto, va a decidir que no le implanten ese embrión. Y muchos de estos embriones son descartados, eliminados. Ahí es donde la iglesia salta, ¿no? Y dice que están eliminando, vidas, ¿no? Y la ley también podría saltar si se entera, ¿no? Bueno, la gametogénesis entonces es el proceso a través del cual se forman los gametos, femenino o masculino. Cada uno de ellos tiene su nombre. Ovogénesis para el femenino, espermatogénesis para el masculino. Pero ambos procesos se inician con unas células que son totipotenciales o células madre. Significan que esas células pueden escoger cualquiera de los caminos que lo conduzcan a, por ejemplo, formar músculo, hueso, tejido nervioso, etcétera, etcétera, etcétera. Estas células son las células germinales primordiales, CGP. Estas células germinales primordiales darán origen a las células que van a participar en la ovogénesis o a las células que van a participar en la espermatogénesis. ¿Quién decide eso? Los genes o los cromosomas. X para el varón, XX, XY para la mujer. Esto se origina con la fecundación.
O sea, en la fecundación se determina el sexo genético. Entonces las células germinales, para cumplir o obedecer a esta determinación cromosómica, tienen que llegar a las crestas genitales. Porque si no llegan a las crestas genitales, así seas XX, no sabemos qué sexo vas a tener. XY igual. Entonces, condición primaria para que se dé cumplimiento o se cumpla la orden del sexo genético es que las células germinales primordiales lleguen a las crestas genitales. ¿Y dónde se originan las células germinales primordiales? Se originan en un grupo de células conocidas como epiblasta. Ustedes saben que el blastocisto, que es la estructura del embrión que se implanta en el endometrio más o menos en el 6º o 7º día de la fecundación, está constituido por una masa celular interna que se llama embrioblasto y una masa celular externa que se llama trofoblasto. El embrioblasto o masa celular interna va a dar origen al embrión, mientras que el trofoblasto o masa celular externa va a dar origen a la placenta. De esta masa celular interna está compuesta por dos grupos celulares también, el epiblasto y el hipoblasto. Es del epiblasto donde se forman las células germinales primordiales y viajan, se ha demostrado a través de movimientos amemoideos como la ameba, viajan primero para localizarse en la pared del saco vitamino, cerca a la inserción de la lactoides, que va a ser el futuro cordón umbilical. Ahí se encuentra a las células germinales primordiales. Y de ahí, usando la pared del intestino posterior, se movilizan para llegar a las crestas genitales. Cuando estas células germinales llegan a las crestas genitales, de acuerdo a que es XX o XY, ingresarán a ese proceso de gametogénesis. XX, ovogénesis, XY, espermatogénesis. Lo que hemos dicho, vamos ahora a mostrar en el esquema. Gameto masculino, ya ustedes saben, es el espermatozoide. Gameto femenino, el ovocito maduro. O un ovocito terciario, un folículo de grano. Ahí tienen ustedes el blastocisto. Esquema tomado de Lachman, edición 12. ¿Ya? La edición que estamos usando para las clases y el libro que ustedes usarán es Lachman, Embriología de Lachman, 12ª edición. No vale otra. Si ustedes quieren reclamar alguna pregunta, tienen que usar como referencia el libro de Lachman, 12ª edición. Si alguien tiene 9ª, 8ª, ya no sirve. ¿Cuál es la librería más grande de Lima? ¿La conocen? Amazonas. Allí pueden ustedes encontrar fotocopias a colores casi clonadas de los libros originales. ¿Por qué digo clonadas? ¿Quién me dice que es clonación? A ver, Ramírez Araujo, que está tomando su Coca-Cola, espero que sea cero, ¿no? Online. ¿Qué es clonación? Es un proceso biológico en el cual se genera una copia idéntica de un organismo. Puede ser unicelular o puede ser pluricelular también. Proceso biológico por intermedio del cual se consigue un individuo idéntico, ¿no?, a la célula de origen. Pero falta, pues hay dos detalles faltan ahí. ¿Cuáles son? De células maduras, desarrolladas, diferenciadas y asexual. ¿No es cierto? Eso faltaba. Entonces, por eso digo, los libros que se encuentran en Amazonas son clonados de los originales, o sea, son idénticos. Pero si no tienen problemas en adquirir originales, no hay ningún problema. Pero recuerden, si quieren reclamar, 12ª edición. Entonces acá tenemos a nuestro blastocisto. ¿Por qué se llama blastocisto? Por la presencia de esta cavidad. Y acá está la masa celular externa. Y esta es la masa celular interna. Y esto en azul es el epiblasto, donde se originan las células germinales primordiales que van a dar origen a las gonias, ovogonias o espermatogonias que van a ingresar al proceso de gametogénesis. Esta es la mucosa endometrial, el endometrio, vasos endometriales, y el blastocisto se entierra dentro del endometrio para desarrollarse durante 9 meses y después llegar al parto, ¿no? Inicialmente el endometrio se abre acá para permitir el ingreso del blastocisto, pero luego se cierra, se entierra el blastocisto. Y muchas veces no lo podemos ver por ecografía. Y la chica salta de alegría porque no se ve nada por ecografía. Pero le pedimos su subunidad beta y sale positivo.
Entonces hay sentimientos encontrados. Ya saben, el fibroblasto, entonces, el fibroblasto es un grupo de células de la masa cerebral interna que dan origen a las células germinales primarias. Ojo, cuidado con la pregunta de examen, puede ser una. Acá tienen ustedes el embrión y este es el saco vitelino. ¿Han visto ustedes un huevo de una ave fecundada? La yema es para la ave como el saco vitelino para el embrión humano. Entonces, este es el lugar donde desde el epiblasto viajan las células germinales primordiales y se localizan aquí, pared del saco vitelino. Y este es el alactoides que en el futuro va a formar el cordón umbilical. Ahí es donde se ubican las células germinales primordiales. Nuevamente, aquí la zona donde se ubican las células germinales primordiales y a través del intestino posterior viajan para ubicarse en esta región que se llaman crestas genitales. Y es ahí que tienen que llegar para dirigirse hacia la ovogénesis o hacia la espermatogénesis, de acuerdo a como sea XX o XY, ¿no? Si las células germinales primordiales no llegan aquí, sexo ambiguo. O sea, no se cumple el mandato cromosómico. Para que esto se cumpla, las células germinales, repito, ya lo he dicho como 10 veces, deben llegar aquí. Ya hemos dicho lo que significa la metogénesis. La espermatogénesis se lleva a cabo en el testículo o gónada masculina. La ovogénesis en la gónada femenina o ovario. Pero específicamente la espermatogénesis se lleva a cabo en el túbuli o tubo seminífero. Cuidado. La espermatogénesis se realiza en A, testículo, B, célula de Leydig, C, túbulo seminífero, esa es. Y la ovogénesis en el ovario, ¿no? Puede ser. Pero específicamente en la corteza ovárica. El ovario tiene ¿cómo podríamos decirle? Dos zonas. Una que es la corteza ovárica, que es externa, y la otra el ilio ovárico, que es interno. En la corteza ovárica es donde se realiza la ovogénesis. En esta estructura ustedes van a encontrar diversos grados de células o folículos que intervienen en la ovogénesis. Y en la pared del tubo seminífero se realiza la espermatogénesis. ¿Qué cambios ocurren en las células germinales cuando ingresan a la gametogénesis? Primero, se reduce el número de cromosomas, que normalmente son 46, número diploide o 2N, con la meiosis pasa a ser 23, o número haploide o N. Esta reducción es muy importante porque cuando se produce la fecundación, el ovocito o gameto femenino ingresa con 23 cromosomas, el espermatozoide también con 23 cromosomas. Al fecundar se restituye el número cromosómico diploide, ¿no? 23 más 23, 46. En el varón hay 2 espermatozoides que tienen X y hay 2 espermatozoides que tienen Y. Mientras que en la mujer hay un solo ovocito que es X y punto. Por tanto, el sexo se determina si el espermatozoide X se une con el ovocito o si el espermatozoide Y se une con el ovocito. ¿Quién determina el sexo? Los cromosomas masculinos. También en la gametogénesis se modifica la forma de las células germinativas. Las células germinativas son células esféricas con abundante citoplasma y núcleo central. Cuando ingresan a la gametogénesis, es en la espermatogénesis donde la mayor cantidad de citoplasma de la célula se pierde. Y las células germinales cambian de forma totalmente, adquiriendo una cabeza, un cuello y una cola. Mientras que en la onogénesis
De 4 células hijas que resultan de la ovogénesis, una recibe la mayor parte del citoplasma y 3 no. De ambos procesos, espermatogénesis y ovogénesis, se forman 4 células hijas. En la espermatogénesis, las 4 células hijas maduras se llaman espermatozoides. Las 4 son funcionales. ¿Qué significa eso? Que las 4 pueden fecundar. Mientras que en la ovogénesis también se forman 4 células hijas, pero hay solo una que recibe la mayor cantidad de citoplasma, mientras que las otras 3 nada. Pero tienen la misma, digamos, composición genética. O sea, el estudio de cariotipo se puede hacer del ovocito y de los otros 3 corpúsculos polares secundarios. Solo una célula en la ovogénesis es funcional, o sea, puede ser fecundada. Las otras 3 no, desaparecen, se aprecian. Entonces, ¿cuántas células funcionales se originan de la espermatogénesis? ¿Cuántas células funcionales se originan de la ovogénesis? Una. Pregunta de examen. La gametogénesis permite la mezcla de cromosomas maternos y paternos en los gametos. Y hay intercambio de segmentos cromosómicos a través del proceso de entrecruzamiento. Los cromosomas se cruzan y se intercambian segmentos de cromosomas. Esto es el origen de la diversidad, ¿no? Característica especial de la reproducción sexual. O sea, a través de la reproducción sexual se obtienen individuos que no se parecen a ninguno, ¿no? Mientras que la reproducción asexual, los hijos son idénticos a el individuo de quien se tomó la célula somática y queríamos reproducirlo, ¿no? No hay diversidad, se pierde la diversidad en la reproducción asexual, que es la clonación, pues. Espermatogénesis. Se desarrolla en el testículo, pero específicamente en el tubo seminífero. ¿Y miren en qué momento se inicia? Pubertad. 14, 16 años de edad se inicia la espermatogénesis. Gran diferencia con la ovogénesis, que luego la vamos a conocer. Dura de 64 a 75 días. O sea, cada 64 o 75 días se renueva la generación de espermatozoides. O sea, la espermatogénesis es continua en el varón y cada 64 a 75 días. En un proceso de espermatogénesis podemos tener espermatozoides anómalos, espermatozoides de baja velocidad, o sea, se mueven un poco, y estos no pueden fecundar. Eso no quiere decir que el hombre sea infértil. Esperamos el otro ciclo, o sea, 64 a 75 días, y esos espermatozoides que nacen pueden salir mejores. ¿Qué elemento químico actual malogra o deforma o muta a los espermatozoides produciendo esterilidad? El cigarro. La nicotina, alquitrán y los otros componentes que tienen los cigarros pueden hacer infértil a un varón. ¿Ya? El cigarro, además de producir cáncer de pulmón y cavidad oral y de enfermar al vecino que no fuma, puede ser causa de infertilidad porque altera el ADN del espermatozoide. Tratamiento: dejar de fumar. Y maca. La maca se ha hecho famosa porque mucha gente cree que incrementa la potencia sexual del varón. Mentira. Mejora el espermatozoide nada más. ¿Ya? Pero la maca, pues. No esa maca que venden por las calles, ¿no? En botellas recicladas, que más parece cualquier que otra cosa. Hay un producto acá en Perú que se comercializa con el nombre de Flash. Así se llama, Flash, como el superhéroe, ¿no? Y es maca roja. Yo no sabía que había maca negra, maca roja. Hay, en Churín cultivan bastante maca. Y el laboratorio que lo produce, pues agarró la maca, se enteraron de esto, ¿no? Del ADN del espermatozoide, etc. Así que se enteraron también de que la maca mejoraba esto y ahora lo comercializan. Ese es el tratamiento, así que no fumar. Entonces ya saben
la espermatogénesis se repite cada 64 a 75 días y se inicia en la pubertad. Pero los espermatozoides, o sea, las células maduras de la espermatogénesis, siempre están en la luz del tubo seminífero, en el lumen del tubo seminífero, como diciendo estoy listo para salir, ¿no? Hay un chiste del espermatozoide cojo que no lo voy a contar, pero seguramente algunos ya lo conocen, es antiguo. No lo voy a contar porque me han prohibido contar chistes, ustedes se ríen. El espermatozoide, para estar listo para fecundar, tiene que madurar en el epididio. Salen a la luz del tubo seminífero, de ahí se movilizan por movimientos ciliares porque todavía no tiene movilidad el espermatozoide y llega al epididimo. Saliendo del epididimo ya tiene movilidad propia, se mueve. Cuando el espermatozoide es depositado en la vagina genital femenino, el número de 200 a 300 millones de espermatozoides son depositados en el fondo del saco posterior de la vagina por eyaculación. Estos espermatozoides tienen que capacitarse en la vagina. Capacitarse significa ingresar o obtener condiciones para fecundar. Si esto no ocurre, no hay fecundación. Eso pasaba en los inicios de la fecundación in vitro. Juntaban un ovocito con un espermatozoide, fácil ver la fecundación, ¿no? Pero no ocurría. Se olvidaron de la capacitación. Entonces, ahora sí, en el laboratorio se puede capacitar el espermatozoide y hay fecundación. La espermatogénesis tiene dos divisiones meióticas. La primera es conocida como división reductora, ¿no? Los espermatozoides primarios, que son diploides, o sea, 46 cromosomas, con la primera división meiótica da origen a dos espermatocitos secundarios que son haploides, 23 cromosomas. De ahí viene la segunda división meiótica, de donde los espermatocitos secundarios pasan a espermátides o espermátidas, 4 espermátidas. Ahí terminó la división. Porque a partir de las espermátidas, para que se transformen en espermatozoides o células o gametos masculinos maduros, ocurre solamente una transformación o metamorfosis. Y ese proceso se llama espermiogénesis. Entonces, ¿cómo se llama el proceso a través del cual las espermátidas se transforman en espermatozoides? Espermiogénesis. Ya no hay división, solo transformación, solo metamorfosis. Y los 4 espermatozoides, repito, son funcionales, o sea, pueden fecundar los 4. Pero ustedes saben que de 200 a 300 millones de espermatozoides solo llegan al lugar donde ocurre la fecundación 400 a 500. Miren, de 200 a 300 millones llegan solo 400 a 500 espermatozoides. Y solo uno puede fecundar. Uno solo, que abuso, ¿no? Tanto esfuerzo para que uno no hace. ¿Qué pasa con nuestros amigos espermatozoides? Vamos a hacer una esquematización del recorrido. Primero, cuando son depositados en la vagina, tienen que ingresar a través del canal cervical que está taponado por moco, ingresar a la cavidad uterina. Y el moco, en la primera fase del ciclo, que luego vamos a ver, es un moco sucio, moco cervical. Así se le llama en obstetricia, es un moco sucio. Es un moco que está, por microscopio se ve que está constituido por líneas paralelas, filamentos paralelos, atravesados o cruzados por otros filamentos que forman una especie de malla, pero donde no pasa nadie. O sea, el espermatozoide no puede ingresar con ese moco. Mientras que el moco cervical en la segunda fase del ciclo sexual, que es la fase progesterónica, donde abunda la progesterona, el moco se realiza en filamentos paralelos. Desaparecen los filamentos transversales, ¿no? Entonces por ahí ingresa feliz nuestro espermatozoide. Y eso ocurre cerca a la ovulación. Cuando un espermatozoide ingresa cercana a la fecha de la ovulación, hay bastante posibilidades de que la mujer se embarace. Por eso algunas parejas hablan de método del ritmo, ¿no? Utilizan precisamente esto. Luego de que el espermatozoide, nuestro amigo espermatozoide, ingresa a la cavidad uterina, ahí hay una masacre de espermatozoides. El endometrio o la cavidad uterina tiene miles de leucocitos, glóbulos blancos. Y son esas células
blancas, leucocitos, que le sacan la mugre a los espermatozoides. Es una masacre. Es por eso que solamente llegan 400 a 500. Pues. Luego que el espermatozoide ha pasado de esa masacre, ¿no? Todo desnutridos, llegan al istmo del útero y se encuentra que hay dos, uno izquierdo y otro derecho. Y se pregunta, ¿a dónde voy? Porque mensualmente, primero ovula el órgano izquierdo y al otro mes el derecho. Entonces nuestro amigo espermatozoide tiene que llegar todo masacrado, herido, y tiene que saber a dónde ir, a la izquierda o a la derecha. Verónica o PPK. Felizmente se ha descubierto que hay unas sustancias quimiotácticas que le dicen aquí, 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 y el espermatozoide va hacia ahí. Llega al tercio externo de la trompa, que se conoce como ampula o ampolla, y ahí está esperando el ovocito. Y se realiza la fecundación. Continuidad de la vida. Pero recuerden que llegan solo 400 a 500 y solamente uno fecunda, porque apenas ese espermatozoide ingresa, la zona pelúcida produce una reacción que, como si le echaran cemento, y se cierra, no pasa nadie más. Ahí tienen ustedes en el esquema, vean esto nomás. Este es el de la espermatogénesis. Primera división meiótica da origen a los espermatocitos secundarios. Estos espermatocitos secundarios con la segunda división meiótica da origen a las espermátides. Y estas espermátides, por un proceso de metamorfosis o transformación, forman los espermatozoides. Miren el espermatocito primario, núcleo y su citoplasma. Y miren acá. Por eso decíamos antes, ¿no? Efectos de la gametogénesis en las células germinales. En la espermatogénesis se reduce la cantidad de citoplasma. Y da origen a 4 hijos o hijas idénticas, ¿no? Pero recuerden que 2 tienen X, XX, y las otras 2 tienen Y. Esta separación ya se hace en laboratorio, obviamente. Se llega a la pareja, paga sus $12,000 y dice, quiero mujer. Entonces, ¿qué hace el laboratorio? Separa los espermatozoides y eso fecunda el óvulo y sale varón. Pero cuesta, ¿no? No hay que debajo, a las 12 de la noche, debajo de la mesa mirando a la luna, comiendo uva, no, eso es mentira, son cuentos. ¿Ya? Que la barriga te punta, va a ser mujer, mentira. Esto sí, pero cuesta. Y esto ya lo hemos dicho, toda repetición es una ofensa. Esta es una pieza operatoria de un procedimiento que se conoce como orquiectomía. Orqui, testículo, ectomía, sacarlo, ¿no? Sacarlo de su lugar. Así como apendicectomía, ¿no? Sacar el apéndice. Colecistectomía, sacar la vesícula. Entonces, ectomía, o el ecto significa sacarlo, extraer. ¿Ya? Acuérdense. Entonces, esta es una orquiectomía. Orqui viene de testículo. Ectomía, sacarlo. Entonces, esta es una pieza operatoria que lo traje para aquellos que nunca han visto un testículo, ahí está. Dentro de este órgano es que se realiza la espermatogénesis. Este órgano, luego vamos a ver algunos cortes histológicos, está constituido casi íntegramente por túbulos seminíferos o tubos seminíferos. Y como todo tubo tiene una pared y una luz. Es en la pared donde se realiza el proceso de espermatogénesis. Entonces ya vieron, dentro de poco tiempo tocarán. En el curso de urología, ahí probablemente muchos van a tocar los testículos. Antes nos obligaban a tocarlo, porque hay gente que no le gusta. Pero ahora el alumno decide si toca o no. Han cambiado las cosas. Antes a los residentes internos nos sacaban la mugre. A veces ni comíamos, teníamos que trabajar nada más. Ni hablábamos, trabajar nada más. Ahora hay leyes que lo protegen a los internos y a los residentes. Antes el residente dormía en el hospital. Íbamos a nuestra casa cada semana, o a veces un mes. Ahora no, 2 de la tarde ya están saliendo porque la ley lo dice. No sé si será bueno o malo. Ahí tienen ustedes un corte histológico de un testículo y ustedes pueden ver aquí en el centro un túbulo seminiferal. Todo esto es un tubo. Esta es su membrana basal y esta es la pared del túbulo y esta es la luz o lumen. Aquí también tienen otro túbulo, otro tubo, otro tubo, otro tubo. Entre tubo y tubo hay un espacio y ahí hay células. Eso se llama espacio intersticial.
Y en el espacio intersticial están las células intersticiales, conocidas también como células de Leydig. Miren cómo se escribe, ¿eh? Miren cómo se escribe, porque hay profesores que a veces califican también la forma de escribir. Y miren cómo se escribe. Leydig. Estas células de Leydig son muy importantes para el varón, porque producen una hormona conocida como testosterona, que tiene responsabilidad en la espermatogénesis y en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios del varón. Usted que se está echando aire, usted, directo al corazón. Una característica sexual secundaria del varón, masculina. Dígame. No importa. La voz. Esta voz grave que tenemos, que se debe a la forma de la laringe. No, nuestra laringe es obtusa, pero el cerebro sin botón. Por eso sale esta voz, gracias a la testosterona. Bigotes, aunque algunos no tienen, pero es también carácter sexual secundario, testosterona. La mujer no tiene bigotes porque no tiene testosterona, aunque hay unas mujeres que sí. Hay un cuadro, un síndrome, en el cual una de las características es que tienen la testosterona elevada, pero son mujeres, y a veces les sale bigotes, vellos en los brazos, vellos en las piernas, a veces más que el varón. Se llama síndrome de ovario poliquístico, SOP. El diagnóstico se hace por las características externas y por los análisis de laboratorio, uno de los cuales es la elevación de la testosterona. A propósito de la testosterona, señores, yo sé que hay jóvenes que van a los gimnasios, no porque al menos en tiempo de verano quieren tener perdón. Y algunos, por no ir mucho tiempo al gimnasio, se inyectan testosterona. Y sabemos, que le llaman los anabólicos, ¿no? Y sabemos que hay en algunos gimnasios unos malos profesores o malos conductores que los recomiendan, porque ellos los venden. Y la testosterona, esta es una opinión muy personal, yo lo podría comparar con las drogas ilegales, ¿no? Marihuana, PVC, etc. Hachís, etc. No marihuana, no hachís, no cocaína. ¿Se acuerdan de las canciones? No se acuerdan. Ahora ustedes son puros, ¿cómo se llaman esas canciones de ahora? Esas que bailan así. ¿Cómo se llama eso? Reggaetón, esas reggaetoneras. Ya. Cuidado con inyectarse testosterona. Se verán muy bonitos, pero produce muerte. La testosterona lo que hace en el cuerpo produce hipertensión arterial, hipercolesterolemia, y eso mata por infarto. Así que tener cuidado, si alguna vez escuchan o les recomiendan eso, ustedes mándenlos a la, como decía Nano Guerra, ¿no? Mándenlos a y ya se juegan. Tener cuidado eso. Y además ustedes saben que toditos los comités olímpicos del mundo lo prohíben, ¿no? Si lo detectan vestigios de estos anabólicos, los eliminan, ¿no? Los sacan. Nuestro nadador, que ganó una medalla y luego se la quitaron porque le descubrieron la prueba de esa prueba que hacen de doping, salió positivo, ¿no es cierto? Ya muy tarde para decir, pero yo no sabía lo que tomé, ya no están los médicos. Entonces, volviendo a nuestro testículo, nuestro no, el de la figura, tenemos la pared del tubo seminífero. Ustedes ven acá unos núcleos, estos son núcleos de cada una de las células que intervienen en la espermatogénesis. Las células que están más cerca a la membrana basal son las espermatogonias, son las células más jóvenes, aquellas que han derivado de las células germinales primordiales. Más adentro, las células más grandes de la espermatogénesis son los espermatocitos primarios. Luego vienen los espermatocitos secundarios, y acá ustedes no ven espermátides ni espermatozoides. Los espermatozoides se observan por la presencia de sus colas, sus colitas. Acá no se ven. Entonces ustedes cuando no ven eso pueden deducir que esto es un testículo de un niño. Porque recuerden, la espermatogénesis se inicia ¿cuándo? Con la pubertad, 14 o 16 años. Entonces este es un niño. Todavía no empieza su espermatogénesis. Pero las espermatogonias sí están. La célula de Sertoli, que son unas células que están en el interior del tubo seminífero, que son células sustentaculares, que son células que mantienen a las células que van a intervenir en la espermatogénesis, son células de núcleo grande, son los núcleos más grandes que van a ver acá, y son de forma triangular o piramidal. Luego las vamos a ver por aquí. Y recuerden en el intersticio las células de Leydig, ¿no? Célula de Leydig, que producen testosterona. Aquí tenemos un esquema. Testículo. Túnel seminífero. Aquí se ven los espermatozoides en la luz, ¿no? Ahí están sus colitas y sus cabecitas.
Recuerden que de aquí tienen que ir al epidermo a madurar. Cuando son depositados en la vagina, se capacitan. Y ahí ya están listos para viajar hacia la trompa, falopio, tercio externo, recuerden dónde ocurre la fecundación, siempre y cuando se encuentren con un ovocito. Después que se produce la ovulación, el ovocito tiene 24 horas para ser fecundado. Después envejece, se aprecia y tiene que irse con la menstruación. El espermatozoide tiene un poquito de más tiempo. Es por eso que si ustedes quieren embarazar, o la pareja quiere embarazarse, tiene que tener una relación sexual muy cercana a la ovulación. Si no, no hay fecundación, no hay embarazo. Ayer, el otro día, en la clase como esta, una alumna me preguntaba si una mujer menstruando puede embarazarse. Jamás. Porque la menstruación viene en el último día del ciclo y la ovulación ocurre en la mitad del ciclo. ¿Qué significa eso? Que si una mujer menstrua cada 28 días, significa que ovulará en la mitad de esos 28 días, o sea, en el 14º día de su ciclo, que no sabemos qué fecha caerá, pues, ¿no? Por eso siempre los ginecólogos, los ginecólogos preguntamos, ¿cuándo fue su última menstruación? O fecha de última regla, el fútbol. Entonces la chica nos dirá, pero hoy día estamos 31 de marzo, o sea, hoy. Su próxima regla será el 31 de abril. Así nosotros sacamos supuestamente, ¿no? O sea, ahí es un ciclo de 30 días. Ella ovulará en la mitad, en el 15º día. De 31 al 15º día cae más o menos 14, ¿no? El 14 de abril estará ovulando. Entonces ahí le decimos, tenga usted relaciones sexuales a partir del 9 de abril hasta el 18 de abril. Esos días puede usted salir embarazada. Igual, a las parejas que no quieren salir embarazadas le decimos, no tenga relaciones en esos días. Antes sí, después también. Eso se llama el método de ritmo o de Ogino Naus, que ustedes seguramente lo van a estudiar más profundamente, primero aprobando el curso de embriología y llevando su curso de ginecobstetricia, que más o menos será por el 5º año, más o menos. Bueno, y aquí ven ustedes la pared, ¿no?, del tubo, donde ven las espermatogonias, o células más jóvenes del ciclo, del proceso de espermatogénesis. Esta es la membrana basal, entonces recuerden, células que están pegadas a la membrana basal, ustedes a ojos cerrados pueden decir espermatogonia. Habíamos dicho que las células más grandes de la espermatogénesis son los ovocitos primarios, ahí está. Y estos son los núcleos de la célula de Sertoli, o células sustentaculares. ¿Por qué se les llama sustentaculares? Porque alimentan, sostienen a las células que van a participar en la espermatogénesis. Y siempre están rodeadas de células, ¿no? Porque ahí están ellas pegadas alimentándose. Las espermátides, ya cerca de la luz, y en la luz casi los espermatozoides. Y aquí saliendo, ¿no? Ellos salen rápido corriendo, menos el espermatozoide cojo. Otro esquema para que vean espermatogonias, células de Sertoli, espermatocitos primarios, que hemos dicho que son las células más grandes de este proceso, espermátides y los espermatozoides en la luz, listos para salir. Pero ojo, de aquí primero se van al epidídimo. Del epidídimo ya pueden llegar a la vagina, siempre y cuando no sea ¿cómo le llaman? Una masturbación. Porque si es una masturbación no van a ir a la vagina, sino se estrellan en la pared, ¿no? ¿Sí o no? No, ya me habían mirado como debía que iba a mencionar. Me abstengo. Miren, la célula de Sertoli, los núcleos de la célula de Sertoli. ¿Esta qué célula será? ¿Quién me dice? Le regalo un paquete de esta sola que me dice qué célula es esta. Espermatogonia, está cerca a la membrana basal. Espermatogonia. Miren los espermatocitos primarios. ¿Por qué identificamos los espermatocitos primarios? Porque además de ser células grandes, tienen diversas figuras de divisiones mitóticas. O sea, se ven como si tuvieran unos bastoncitos, ¿no? Significa que está en proceso de división. Y acá podemos ver ya espermátidas. No vemos todavía espermatozoides acá. Espermátidas. Pero desde que encontramos espermátidas ya es un testículo de adulto. Vamos a pasar esto un poquito más. Miren la célula de Sertoli, son núcleos grandes, ¿no? Espermatocitos secundarios, pero primarios con diversas figuras mitóticas, ¿no? En división.
espermátidas cerca a la luz. Espermatocitos primarios. Ovogonias, espermatogonias. Y estas son células intersticiales que están fuera del túbulo, donde podemos encontrar la célula de Leydig, ¿no? Que producen, ya ustedes saben, testosterona. Esto es para mencionar las diferentes hormonas que participan en la espermatogénesis. Esta es la GnRH, que la secreta el hipotálamo, o sea, el cerebro, se secreta por pulsos. O sea que significa más o menos cada 20 minutos, cada 30 minutos, se secreta una cantidad de GnRH. GnRH son siglas en inglés que significan hormona liberadora de gonadotropinas. Hormona liberadora de gonadotropinas que la secreta el hipotálamo. Esta hormona liberadora va a la hipófisis y le ordena que libere o que produzca FSH y LH. La FSH actúa en la célula de Sertoli para que participe del proceso de la espermatogénesis. Las células de Sertoli, ustedes saben que están dentro del túbulo seminífero y son células sustentaculares. O sea, alimentan a las células que participan en la espermatogénesis. Entonces actúan dentro del túbulo seminífero. La LH actúa en las células de Leydig, fuera del túbulo seminífero, o sea, en el espacio intersticial. Y las células de Leydig responden produciendo testosterona, hormona muy importante para el varón. A la vez, las células de Sertoli producen una hormona que se llama inhibina, que cuando hay suficiente FSH, le dice a la hipófisis, ya no produzcas más, ya no queremos, ¿no? Ahora vamos a hablar de la ovogénesis. La ovogénesis, entonces, es un proceso a través del cual las células germinales primarias ingresan a la gametogénesis para formar ¿qué? Ovocitos o gametos femeninos. Las ovogonias se transforman en ovocitos. Las ovogonias son el estado que proviene inmediatamente de las células germinales primordiales. Estas ovogonias son las que se convierten en ovocitos primarios que luego van a ingresar a la meiosis y forman 4 células, de las cuales una sola es funcional y las otras 3 no. Y miren cuándo se inicia. ¿Cuándo se inicia la espermatogénesis? Pubertad. Y miren, la ovogénesis se inicia antes del nacimiento. O sea, cuando las mujercitas están dentro del útero de la mamá, ya empieza su proceso de ovogénesis. Ya empiezan, las células germinales primordiales llegan a la cresta genital y empieza el proceso de ovogénesis antes del nacimiento precoz de la mujer. Y continúa hasta la menopausia. Yo imagino que de acá saldrá esa palabra que dice la mujer. La mujer hasta que muera, el hombre hasta que muera. En la vida fetal, las ovogonias proliferan mediante la mitosis. O sea, proliferar significa incrementar y modificar. Y los ovocitos primarios se forman antes del nacimiento. O sea, la niña ya nace con sus ovocitos primarios repartidos en ambos ovarios. Se dice que una niña nace con 600.000 a 800.000 ovocitos repartidos entre los dos ovarios. De ellos, la mayoría se atrecen, desaparecen. La mayoría de ellos se atrecen. Atrecen quiere decir envejecer y morir antes de un año. Y cuando la niña nace con esto, pero llega a la pubertad o a la adolescencia, a su primera regla o a su menarquia con 40.000. De estos solamente utilizará 400 a 500. Durante toda su vida sexual la mujer, o su vida reproductiva la mujer es madura, 400 a 500 que se convierten en el celular. Estos son los que están disponibles para ser fecundados. Esta es la reserva ovario. 400 de 500. Perdón, 40.000 es la reserva ovario. ¿Ya? De esos 40.000 la mujer va a usar solo 400 a 5.000. Y que serán capaces de ser fecundados y no tener productos con anomalías cromosómicas antes de los 35 años de edad. Después de los 35 años de edad, la mujer
que se embaraza tiene más riesgo de tener un niño con malformaciones cromosómicas. Hola. Entonces, después de los 35 años de edad, recuerden esto, hay mayor riesgo de tener un niño con malformaciones cromosómicas. ¿Cuál es la malformación cromosómica más estudiada y que más se conoce en el mundo? Trisomía 21, ¿no? Síndrome de Tao, conocido antes como mongolismo. Y las personas de la raza mongólica protestaron. ¿Acaso todos los mongólicos son brutos? Hay ingenieros, arquitectos. Atila, donde pisa mi caballo jamás crecerá la hierba, ¿no? Mongol, pero no era dado. La homogénesis tiene particularidades. Por ejemplo, la segunda división meiótica se detiene, se paraliza y solamente se reinicia si es que ese ovocito es fecundado. Apenas el ovocito se fecunda, se reinicia la segunda división meiótica, donde el ovocito sigue desarrollándose, ya está embarazado pues, y sale el segundo corpúsculo polar que se degenera. Solo si hay fecundación se reinicia la segunda división meiótica. Pero la primera división meiótica también se detiene, se paraliza, y se paraliza antes del nacimiento, gracias a una sustancia que se conoce como IMO, inhibidora de la maduración. Bueno, sustancia inhibidora de la maduración del ovocito. Gracias a esa sustancia la primera división meiótica se detiene, se paraliza, no continúa, y se reinicia con la primera menstruación o menarca. ¿Sí? Sí. Pero mejor el ovocito. No, sí, has buscado el ovocito, ya no funciona. Siga. Gracias, señor Ramírez. Vamos a poner un plus. Esas son las particularidades de la homogénesis. Primera de distribución meiótica se paraliza gracias al IMO, sustancia inhibidora de la maduración del ovocito, que la producen las células foliculares. O sea, el ovocito es lo que está dentro, el núcleo de la célula. Y ese ovocito se va rodeando de células, lo que le da el nombre de folículo. Folículo primordial, folículo primario, folículo secundario, folículo terciario o DD graf, de acuerdo a la cantidad de capas celulares que la van rodeando, que después adquieren el nombre de corona radiada, que es un obstáculo también para el espermatozoide de poder fecundar. Miren el espermatozoide cuál es su destino. Primero tiene que vencer un moco cervical, luego en la cavidad uterina tiene que sacarse la mugre con los leucocitos. De 200 a 300 millones llegan, 400 a 500 a los ismos, donde se inician las trompas. Tiene que escoger el camino, el verdadero camino. Y de ahí tiene que, el que sea capaz de fecundar, que es uno de los 400 a 500 que llegan uno, tiene que atravesar la corona radial. Y ahí tiene que atravesar la zona pelúcida. Y recién manaría la fecundación. Y así hay gente que termina todo ese proceso con un degrado. La segunda división meiótica se completa con la fecundación. Bueno, ahí tienen ustedes el esquema, los órganos genitales, vagina, cuello del útero, que generalmente está cubierto por grasa, mide 3 centímetros de longitud. Y es acá donde se produce el cáncer de cuello uterino, donde se asienta el papiloma virus humano, que se transmite. El papiloma virus humano es considerado ahorita una enfermedad de transmisión sexual. El 6 y el 11 producen verrugas, ¿no? O condilomas o papilomas. El 16 y el 18 son los papilomas de alto grado, que son los que producen el cáncer de cuello uterino en un 62 a 80% en el mundo. Y ahora hay vacuna. Gracias a que se supo que el papiloma virus humano produce el cáncer de cuello uterino, se elaboró la vacuna, que hasta la fecha, desde que se inició el uso, o sea, aprobó su uso en el ser humano, ha demostrado una protección del 100%. O sea, si la mujer no tiene papiloma, se vacuna, jamás lo tendrá.
jamás tendrá cáncer de cuello uterino. Eso significa que el cáncer de cuello uterino tiene sus días contados. Nos van a quitar una chamba, pero no importa. La mujer tiene que quitar más. A la mujer solo se le levanta la voz. ¿Para qué? Tú. Para decirle te amo. ¿No están de acuerdo en esto? ¿Qué es lo que la cavidad uterina, esta lámina la hemos puesto para que ustedes vean que el útero tiene 3 capas. El perimetrio, que es un peritoneo, en este caso llamado peritoneo visceral, porque cuando está pegado a una víscera del útero, y hay un peritoneo parietal que cubre toda la pared del abdomen. Después está el miometrio, que es la parte muscular del útero, muy importante en el trabajo de parto. Estos músculos son los que se contraen para que el producto, el feto, salga. Nazca. Además, son muy importantes para inhibir las hemorragias postparto. Las hemorragias postparto en nuestro país son la primera causa de muerte materna. Tenemos una tasa de mortalidad materna alta, que es un marcador de salud que nos ubica como país tercermundista. La mortalidad infantil también en nuestro país es alta. Otro indicador de salud que nos dice, nos muestra que somos un país tercermundista, al menos por estos 2 indicadores de salud. Ningún gobierno ha conseguido mejorarlo. Por más que ofrezcan lo que les ofrezcan, no se mejora en sí. Y el endometrio, acá adentro. El endometrio es aquella estructura que se desprende cada mes con la menstruación. Y si hay embarazo ya no se queda. Entonces algunos libros antiguos de obstetricia dicen la menstruación es la protesta del útero a no ser embarazado. ¿Alguien está hablando por ahí? Por favor, si alguien está hablando por ahí puede venir aquí y la reemplaza. Probablemente lo que está diciendo es mucho más importante que lo que yo estoy aquí manifestando. Por favor, ¿quién es esa persona que quiere hablar? Sea valiente y salga. No patalee como ese líder de un partido que, porque te pongo Pío Olivera ya no quiere ir ahí. No, que ya no quiero jugar. ¿Por qué? Pío Olivera, el primer gobierno de ese pata, fue parte de una comisión, fue parte de una comisión investigadora contra ese pata y se la sabe toda. Así que imagínense cómo va a ser ese debate el domingo cuando se encuentren los dos. ¿Dejarán los grupos los que llegue de Popi? Bueno, mejor lo nuestro. Este endometrio tiene 3 capas. La capa basal, que es la que se encarga cada mes de formar un nuevo endometrio. Entonces la capa basal siempre debe permanecer ahí para, después de la menstruación, empezar a renovar el endometrio. Esa es la capa basal. ¿Qué pasa con la capa basal si nosotros la sacamos a través de un legrado? Hay gente que se hace deportivamente los legrados, o sea, mujeres, ¿no? Y todavía algunas lo dicen con orgullo. Yo ya me hice 4 legrados. O sea, cada legrado es un galón. Se creen general, o sea, como si eso fuera pues, una experiencia extraordinaria, ¿no? Lo mencionan así. Yo conocí una chica estudiante de medicina que decía, no, todavía tengo 4 abortos, o sea, como invitándome. Ya ustedes imagínense, ¿eh? Hagan volar su imaginación, como ya tiene experiencia, pues puede chaparlo al motorcito, ¿no? Entonces, el peligro de cada legrado es que nos llevemos, como decimos en medicina, la capa basal. Y eso origina infertilidad, porque ya no hay endometrio. Y el síndrome de Asherman. ¿Qué cosa es el síndrome de Asherman? Estas paredes que dan origen a una cavidad se pegan. Y ya no hay menstruación, ya no hay posibilidad de embarazo. Ahora hay tratamiento, pero cuesta, pues, ¿no? Ya hay tratamiento. Eso no significa que se hagan, pues, legrados indiscriminadamente. Y hay parejas que inducen a que la mujer se haga legrado. Esos no merecen ser médicos, no deberían ser médicos, deberían estudiar pues, para choferes, alguna cosa. Acá pueden ver ustedes el ovario, las trompas de falopio, estas son las fimbrias, que cuando el óvulo sale con la ovulación, las fimbrias lo absorben. Y para mantenerlas en esta zona que se llama la ampolla, ¿no? O ampolla. El espermatozoide pasa por acá, llega a la trompa y aquí se encuentran y ocurre la fecundación. Ovario con sus ligamentos, trompas, los istmos, estos son los istmos. Cuando el espermatozoide ingresa, llega aquí y dice, uy, ¿ahora dónde me voy? Acá, acá. Pero ya se ha descubierto que hay sustancias quimotácticas que le dicen al espermatozoide, aquí compadre. Aquí fue. Entonces se dirige ahí y se encuentra con el ovocito.
Porque si se equivocan no habrá fecundación, ¿no? ¿Qué más hay que ver de acá? Nada más. Ah, las otras dos capas del endometrio son la capa esponjosa. Se llama esponjosa porque la presencia de las glándulas endometriales le dan el aspecto de esponja, por eso se llaman esponjosa. Y la capa superficial. La capa superficial y la esponjosa constituyen la capa funcional del endometrio. ¿Por qué funcional? Porque es la que se cae cada vez que hay menstruación o cuando el útero no es embarazado. Y queda la capa basal, recuerden que es la que se encarga de cada mes regenerar el endometrio gracias a la acción de los estrógenos. Los estrógenos son los que hacen proliferar al endometrio. Y acuérdense que la proliferación endometrial o la proliferación celular es una característica de las células cancerígenas. Por tanto, el estrógeno es considerado un factor de riesgo para cáncer de endometrio y cáncer de mama, por su acción proliferativa sobre la célula. Así como hemos presentado un testículo, les presento al ovario. Miren el tamaño, la forma, el color, la superficie. Estos son sus ligamentos. Y aquí podemos ver la trompita, ¿no? La trompa de Falopio. Tal como se ve cuando hacemos una laparoscopía, ¿no? Una laparotomía. Acá no sabemos si es laparoscopía o laparotomía, porque no vemos los aparatos, ¿no? Ahí tienen ustedes el ovario, así es como se ve. Aquí en este caso no hay quistes, no hay tumores, porque si hubiera quistes la superficie sería irregular, ¿no? Y se ve pues el abultamiento acá. Aquí no hay. Esta es una microfotografía tomada del Atlas de Di Fiori, Atlas de Histología de Di Fiori, donde ustedes pueden ver claramente la corteza ovárica. Corteza. Y pues ustedes pueden ver diversos grados de desarrollo folicular. Aquí están las folículos primordiales. Estos son folículos primarios. Folículo primario. ¿No? Un folículo primario con una sola capa de células cúbicas. Un folículo primario con varias capas de células cúbicas. Este de acá es el ovocito, este. Y estas son las células foliculares, que cuando el ovocito se rodea de estas células, adquiere el nombre de folículo, ¿no? Primordial, primario, secundario, terciario o maduro, o de Graf. Este es un folículo terciario. Folículos primordiales están rodeados de una sola capa de células planas. Folículo primario está rodeado de una o varias capas de células cúbicas. Luego vamos a ver la diferencia. Y folículo secundario es aquel folículo que presenta lagos o lagunas, como aquí. Acá hay un lago o laguna, acá hay otro y acá hay otro chiquito. 4 lagos. Ese es un folículo secundario, rodeado también de células cúbicas. Mientras que un folículo terciario o maduro o de Graf es un folículo en los cuales los lagos confluyen, se unen y forman un gran lago. El ovocito es desplazado hacia uno de los polos del folículo. Eso es un folículo de Graf, o terciario o maduro. Este es el que está dispuesto ya a salir. Para salir en la ovulación, rompe la pared del ovario y sale. Cuando se rompe la pared del ovario, que es un proceso fisiológico, o sea, normal, hay gotas de sangre, hay sangrado, que es leve, es mínimo, pero igual ese sangrado inflama el peritoneo y la mujer puede presentar dolor en la fosa ilíaca donde ha ovulado. Si es en el izquierdo no hay problema, el problema es cuando es en el derecho. Duele la fosa ilíaca derecha. ¿Y qué hacen los médicos cuando viene una persona con dolor en fosa ilíaca derecha? Descartar apendicitis aguda. Y hay muchos cirujanos, abren, operan y se encuentran con un ovocito ahí y la apéndice roja pero de vergüenza. Eso se llama síndrome de Mitter-Schmerz. ¿Ya? El ginecólogo llega a ese diagnóstico. Hay cirujanos que no invitan a los ginecólogos, no les piden la consulta, no, es la apéndice, que se sabe leucocitosis más, no había contribución izquierda más. No se acuerdan que en la menstruación la leucocitosis no aumenta, así como en la mujer embarazada también hay leucocitosis. Entonces, el ginecólogo lo primero que pregunta es: ¿cuándo ha sido su última regla? Hoy día estamos 31 y la mujer lo dice el 16 de marzo. Para el 31 son 15 días, ¿no es cierto? La mitad del ciclo y Mitter-Schmerz, punto. Entonces, recuerden, corteza ovárica, que es donde se lleva a cabo la ovogénesis, y este es el hilio ovárico. El hilio ovárico, por ahí transcurren o discurren los vasos sanguíneos, venas y arterias y nervios. Hilio ovárico, corteza ovárica, que es donde se realiza la ovogénesis. Aquí tienen un esquema
de la ovogénesis. El ovocito primario, 2N, o sea 46 cromosomas, o diploide, ¿no? Ingresa a la primera división meiótica y ya se convierte en N o haploide, 23 cromosomas. A diferencia de la espermatogénesis, aquí los dos cromosomas sexuales son X, ¿no es cierto? Mientras que el varón es XY. La primera división meiótica hemos dicho que se detiene y se reinicia con la menarquia. Mientras que la segunda división meiótica solamente se reinicia cuando el ovocito secundario es fecundado. Mientras no sea fecundado se queda en ovocito secundario y no completa su meiosis, con segunda meiosis detenida. Aquí tienen ustedes Histología y esquema. Habíamos dicho que los folículos primordiales son el ovocito más una capa de células planas. Miren cómo son las células planas. Y aquí cómo se ven bien los núcleos. Células planas. Folículo primordial. El folículo secundario es el ovocito rodeado de una capa de células cúbicas. O sea, estas células planas se transforman en cúbicas acá. Acá también. Miren los núcleos redondos, ¿no? Estas son células cúbicas. Acá plano y acá cúbico. Entonces, este es folículo primario. Folículo primario en crecimiento significa que el ovocito es rodeado de más de una capa de células cúbicas. Una, dos capas. Acá, una, dos capas. Folículo primario en crecimiento. Igual, folículo primario en crecimiento, ¿no? Muchas capas, pero de células cúbicas. No hay lagos. Por eso se llama todavía folículo primario en crecimiento. Mientras que aquí ya aparecieron los lagos. Los lagos aparecen porque estas células cúbicas empiezan a secretar un líquido, licor folicular. Ese líquido se acumula entre las células y las va separando. Y eso es lo que forman los lagos. Entonces, a partir de que aparezca un lago, ya es folículo secundario. ¿De acuerdo? Este es el ovocito. Acá ya se ve la zona pelúcida, está rosada. Cuando estos lagos confluyen, se juntan, se unen, forman un gran lago y este líquido desplaza al ovocito hacia uno de los polos. Folículo terciario, folículo maduro o de grafo. Este es el folículo que debe salir con la ovulación. Y si se encuentra con un espermatozoide, se funda. Este es el folículo que se hace una monitorización por ecografía, se va viendo el tamaño. Cuando este folículo llega a 20 milímetros, o sea 2 centímetros, es maduro y se le saca para fecundarlo. Cuando se trata de fecundación in vitro o cuando lo vemos, le decimos a la señora, vaya usted, busque a su esposo, quiere las relaciones y tenga relaciones sexuales si quiere embarazarse. Aquí hay un folículo maduro. Este es el ovocito, ¿no? Y toda esta estructura se llama folículo. Ciclo ovárico o ciclo menstrual. El ciclo ovárico también se le conoce como ciclo bifásico o ciclo sexual femenino. Bifásico porque hay dos fases. Una fase una fase estrogénica donde predomina el nivel de los estrógenos y una fase progesterónica donde predomina el nivel de la progesterona. También a la primera fase se le llama fase proliferativa. Como hemos dicho, el estrógeno hace que las células proliferen y por esa característica es que se le considera un factor de riesgo para cáncer de mama y endometrio. La segunda fase progesterónica se llama también fase secretora. ¿Por qué? Porque las glándulas endometriales se llenan de una sustancia hiperproteica que serviría para mantener al ovocito centrífuga y central. Por eso se llama fase secretora. Primera fase del ciclo, segunda fase del ciclo, fase estrogénica, fase progesterónica. Fase proliferativa, fase secretora. Fase folicular o fase lútea. Esos son los nombres o las sinonimias como se conoce a cada una de las fases del ciclo sexual femenino. En el medio, la ovulación. Precisamente la ovulación marca el final de la fase estrogénica e inicia la fase progesterónica.
Aquí tienen ustedes el endometrio. El endometrio va de aquí a acá. Esta sería la capa basal. La capa esponjosa, como hemos dicho, lo dan las glándulas endometriales, parecen esponja, y la capa superficial. Esta esponjosa y superioridad son las que se desprenden con la menstruación. Solo obviamente la que queda la capa basal. Y este es el músculo o el miometrio. Es en esta zona muscular donde se presentan los miomas, leiomiomas o fibromas. ¿Ya? En cualquier parte del músculo uterino es que se forman estas tumoraciones benignas. Aquí en esquema lo que ocurre con el ciclo sexual. Miren cómo se van desarrollando los folículos, va madurando, y aquí se produce la ovulación justo en la mitad del ciclo. En este caso tenemos un ciclo de 28 días. Cuando empieza la menstruación ya es otro ciclo. Entonces, en un ciclo de 28 días, la ovulación ocurre en el 14º día. Ahí está la ovulación. Luego viene el cuerpo lúteo, por eso también se llama fase lútea. Fase lútea, fase folicular, porque es el desarrollo del folículo. Predomina el estrógeno, acá predomina la progesterona. Fase proliferativa, fase secretora. Fase folicular, fase secretora. Igual, la ovulación en la mitad del ciclo. Esto en azul significa cómo va progresando la secreción de LH. Antes de la ovulación hay lo que se llama un pico preovulatorio de LH. Si no se presenta este pico, no hay ovulación. O sea, puede ser causa de la infertilidad. Si no hay ovulación, no hay folículo que fecundar, no habrá embarazo. Para ello es importante que se presente este pico preovulatorio de LH. Y aquí abajo la FSH. En pulso. Aquí, cómo va progresando los estrógenos, miren en la primera fase hasta dónde llegan los estrógenos, miren aquí la progesterona acá abajo. En la segunda fase, después de la ovulación, la progesterona empieza a agregarse progresivamente y supera los niveles de progesterona. Igual aquí, miren el pico preovulatorio de LH antes de la ovulación. Los estrógenos en la primera fase elevados, la progesterona acá abajo. Ocurre la ovulación, la progesterona empieza a elevarse. Una forma también de ver si la mujer ha ovulado, tiene progesterona, es medirse la temperatura. Todas las mañanas, apenas abre los ojos, deben coger su termómetro, ponérselo debajo de la lengua y medirse la temperatura. Todos los días van a tener 37 grados centígrados, 37 grados centígrados, 37 grados centígrados. Pero una mañana sube a 37.5, pueden decir ustedes que han ovulado. Si quieren salir embarazadas, llaman al esposo y tienen relaciones para embarazarse. La progesterona tiene una acción que le llamamos termoanalgésica. O sea, la progesterona eleva la temperatura en la mujer. Y esa es una forma indirecta de saber si la mujer ha ovulado o no. Para eso la mujer tiene que saber usar el termómetro, tiene que saber medir o ver la temperatura en el termómetro. Si no lo sabe, por un miligramo. Miren cómo después de la ovulación el endometrio se engruesa. Se incrementan las glándulas endometriales. Eso es con el objeto de recibir al blastocisto que se va a implantar. Aquí tienen ustedes dos endometrios. Uno, el de aquí, pertenece a la primera fase o fase estrogénica, y este pertenece a la segunda fase o fase progesterona. Miren la diferencia de las glándulas. Aquí las glándulas endometriales son rectas, las paredes paralelas, rectas. El espacio que hay entre una glándula y otra es amplio. A esto se conoce como estroma endometrial, ¿no? El estroma entre glándula y glándula es amplio. Glándulas rectas y luz o volumen de las glándulas limpio. No hay nada, no hay ninguna secreción, limpio. Endometrio es eso, ¿no? Endometrio, miometrio, músculo. Y miren las glándulas en la fase progesterónica, ¿no? Son glándulas tortuosas y tienen lo que se conoce en histología como dientes de salud. Y la luz de las glándulas tiene secreción. Miren acá. Y el estroma, o el espacio entre glándula y glándula, es más estrecho, o disminuido. Una glándula a otra glándula tiene el estroma. Mientras que aquí miren la diferencia. Da la impresión como si tuviera más glándulas que aquí, y así es.
Las glándulas son tortuosas, espirales, si quieren, como sacacorcho, lo que toman vino, conocerán, y presentan los dientes en cerumen, además de secreción en su interior. Esas son las diferencias del endometrio en ambos ciclos. Por eso se llama ciclo endometrial o ciclo bifásico, 2 fases. Si hay embarazo, estas glándulas en fase secretora permanecen. Y si hay embarazo se forman unas células que se llaman células residuales. A veces hay problemas de embarazo que entran en juicio, sobre todo con violaciones. El violador dice, no, yo no le embaracé, porque una violación, si hay embarazo, es un agravante. 30 años, 40 años de prisión. Si no hay embarazo, 8 o 12. Entonces el delincuente trata de probar que no ha habido embarazo, pero para eso están las investigaciones, los abogados y los médicos peritos. Los médicos peritos son aquellos médicos que el juez llama, le pide al colegio médico una lista de médicos habilitados y el juez escoge, ¿no? Este y este. Nos llaman, a través de un oficio, vamos, lo digo nos llaman porque una vez he servido de perito en uno de estos casos. Se trataba de un papá desgraciado que había violado a su hija. Y para violarla se demostró que les había dado jugo de papaya con somníferos. Y la violaba cuando la niña estaba dormizada. Entonces parece que hubo embarazo. Digo parece porque estamos hablando todavía antes. Y este pata la llevó a una clínica donde le hicieron el grado, el aborto, provocado. Y fueron al juicio y el papá decía, no, yo no embarazó. ¿Acaso tú pensás? No está, pues. Pero el padre no contaba que la clínica donde le hicieron el grado hizo el estudio anatomopatológico y el resultado del estudio anatomopatológico estaba en la historia clínica. El juez, cuando cree necesario, solicita la historia clínica. La historia clínica nadie la puede pedir. Solo el paciente puede autorizar a que alguien, un tercero, conozca lo que contiene su historia clínica. Y si lo ordena el juez. Entonces el juez ordenó que lacren la historia clínica, que nadie la toca, que la cierren, porque hay gente que va y saca las hojas, las cambia de acuerdo a su conveniencia. Y la historia clínica llegó. Y el juez llamó a 2 médicos ginecólogos, uno que trabajaba en la maternidad de Lima y quien habla. Y empezamos a realizar historia y a conseguir documentos, investigaciones científicas respecto a esto. Y encontramos el estudio anatomopatológico donde el patólogo decía presencia de células desiguales, se jodió. Y estamos diciendo, ¿no? Cuando encontramos un endometrio secretor progesterónico con presencia de células desiguales, las células desiguales es como si el endometrio se empedrara. Pusiéramos losetas acá, ¿no? Son unas células grandes, redondas, que parecen ojos de lechuza o de búho y que están cubriendo el endometrio. Este endometrio que es así, con estos núcleos chiquititos, se llenan de unas células grandes con abundante citoplasma y núcleo central, como ojo de lechuza. Los que no han visto lechuza alguna vez, vayas al parque de la vida, de ahí va a ver. Y el patólogo pone ahí presencia de células. Inmediatamente nosotros, estudio anatomopatológico realizado en la clínica tal, concluye que encontrado presencia de células desiguales. Y eso, señor juez, es embarazo. No hay otra situación donde puedan aparecer células desiguales. Se dice que la toma de anticonceptivos orales puede ocasionar una reacción desigual, pero se encuentran células desiguales atróficas. O sea, no con un citoplasma bien limitado, ¿no? Con una membrana citoplasmática bien lisa, estirada, sino que son unas células desiguales machucadas, enfermas, retraídas. Y son muy escasas. Y lo que hay cuando tomamos anticonceptivos, recuerden que estas glándulas endometriales se atrofian. Son muy escasas. Entonces nosotros podemos decir, reacción desigual por anticonceptivos orales, reacción desigual por embarazo. 40 años le pusieron. Cuando uno ingresa al juez, lo hace curar, ¿no? Al paterito. Nos presentan a los abogados, el abogado defensor es un desgracia. Yo me sentía preso cuando interrogó el abogado defensor. Bueno, qué bárbaro. El juez me llamó la atención varias veces. Oiga, ellos no son los enjuiciados, ¿eh? Son peritos. Cada vez tenía que recoger el abogado porque nos preguntaba, oiga, usted no sé cuánto, ya nos quería meter preso. Bueno, el juez te da la posibilidad de que si quieres, ves al delincuente, no al enjuiciado. Yo no creí necesario, nunca lo vi, no supe quién era, siempre me tenía de espaldas a él, no le daba la espalda, con lo que interesa, ¿no? Yo opino científicamente en una de esta situación y nosotros concluimos en que había habido embarazo. Acuérdense de las células desiguales con las glándulas endometriales tortuosas y con secreción. En una endometrio por toma de anticonceptivos, las células endometriales se atrofian, o sea, se hacen pequeñas, algunas adquieren paredes así, paralelas y no hay secreción.
Y las células residuales son, pues, como he dicho, todo, parecen aplastadas, parecen un globo de agua con poca agua. Mientras que las células residuales auténticas, la verdadera vegetación, son como un globito de agua bien inflado, tenso. No sé si me van a entender. Todo esto lo van a aprender, por supuesto, ahí cuando llegue su curso de higiene complementaria. Este es un endometrio con células rectas, ¿no es cierto? No hay tortuosidad, no hay dientes en serrucho, no hay aspecto de glándulas como si fueran sacacorcho, ¿no? O tirabuzón. Entonces, fase estrogénica, o primera fase del ciclo. ¿Qué fase? Exactamente. Como lo que me haya dicho eso, ya me siento satisfecho. No voy a ver a mi enamorada, me voy a cansar. ¿Tienen los dientes en serrucho? Si va Gañosa, 80 años, tiene enamorada. ¿Por qué yo no me tengo 45? Eso es lo que Maravillosa no sabe que mi enamorada tiene 38. ¿Qué es eso? La esquematización de una fecundación. Ovocitos secundarios. El espermatozoide heroico. Triunfante. Acuérdense que empezaron con 200 a 300 millones. Llegaron 400 a 500. Y solo uno ingresa. Historia. Para algunos, no, otros se corren, desaparecen. Yo no fui, o no, claro. Sí. Aquí tienen unas microfotografías donde podemos ver a un espermatozoide. La idea era tomar solamente un espermatozoide, pero que se coló. Hizo salir también. Cabeza, cuello, cola, lo que le da la movilidad. En el extremo de la cabeza, o en el polo de la cabeza, hay una estructura que se llama acrosoma. Muy importante cuando el espermatozoide llega a tomar contacto con la corona radial. Y más todavía con la zona pelúcida. Este acrosoma contiene enzimas proteolíticas, o sea que diluyen, licúan las proteínas. Una de ellas es la acrosina y otra es la tripsina. Esas dos enzimas son las que, al tomar contacto con la zona pelúcida, la diluyen e ingresan. Apenas ingresa la cabecita nomás, esta zona pelúcida se compacta y no entra más nadie. Así sea Ramírez Araujo. Y aquí vemos muchos espermatozoides rodeando al ovocito, pero ya no pueden ingresar porque ya ingresó uno probablemente, ¿no? Aquí está produciéndose la ovulación y es en esta zona ampolla o ampula donde se produce la fecundación. ¿Por qué ahí? Porque es la zona más amplia o más extensa de la trompa, el resto es muy angosto. Entonces, la fecundación se realiza en el tercio externo de la trompa de falopio, en la zona conocida como ampolla o ampula. De acuerdo al idioma que ustedes dominen, pueden poner cualquiera de esos dos. Pero la fecundación tiene fases. Este es un esquema tomado de Blackman, donde nos dice que la fecundación tiene 3 fases. La primera, penetración de la corona radiana. Ahí donde están las células foliculares, primero tiene que ingresar o romper esa barrera para nuestro espermatozoide llegar y entrar a la segunda fase, que es la penetración de la zona pelúcida. Esta zona pelúcida está formada por glucoproteínas que son producidas por las células de la corona radial. O sea, por estas células foliculares son las que producen esta sustancia y forman la zona pelúcida que el espermatozoide puede vencer gracias a la presencia del acrosoma, que contiene enzimas proteolíticas, principalmente e importante la acrosina y la tripsina. Pregunta: ¿qué enzima del acrosoma ayuda al espermatozoide a penetrar la zona pelúcida? ¿Qué contestan ustedes? Tienen que leer su libro de Blackman, ya les doy un dato. Ya van como 4 preguntas ya. Los que han estado atentos y han captado la jugada, ya. La jugada. Ah, y falta la última fase, pues, ¿no? La tercera, es la que el espermatozoide atraviesa la membrana del ovocito, esta. El ovocito ingresa dejando su cola afuera. Ahí se une con el pronúcleo femenino, pronúcleo masculino y dan inicio a la fecundación y segmentación, que no es más que la división celular, ¿no?
embrión de 2 células, embrión de 4 células, embrión de 8 células. Cada célula en el embrión se llama blastómero. Y es una de esas células que se obtienen o se sacan para realizar el estudio genético preimplantacional. Ahí tenemos la segmentación. Pronúcleo femenino, pronúcleo masculino y embrión de 2 células. A cada una de estas células se le conoce como blastómeros. Ahí tenemos una microfotografía, los pronúcleos y un embrión de 2 células, o blastómeros. El principal resultado de la fecundación es la restitución o recomposición del número diploide de cromosomas, ¿no es cierto? Ustedes saben que cada gameto tiene 23 cromosomas. Al fecundarse o unirse, se restituye el número diploide de los cromosomas, que son 46. La determinación del sexo genético, ¿no? XX, XY. Pero recuerden que eso no es absoluto, ¿no? XX para mujer, XY. Y si no llegan las células germinales a las crestas genitales, se jodió, como dice mi vecino. Sexo ambiguo. ¿Qué es sexo ambiguo? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice que es sexo ambiguo? Para que hagan un poco de plancha las neuronas, casi no hormonas. Es cuando el pediatra, luego de recibir al niño, examina los genitales y no puede determinar si son femeninos o masculinos. Pero el pediatra tiene que decirle algo al papá, porque el papá está afuera con su caja de vino, su chelas y su pollo a la brasa, de pato chique, para invitar a compartir con el médico, que sale sudoroso. Así no haya sudado, uno sale siempre cansado de la pinta. Entonces sale el pediatra y el papá lo primero que pregunta, ¿qué, güey? ¿Hombre o mujer? Hasta que el pediatra no va a decir, no sé. Si él no sabe, va a decir, papá, yo. Entonces hay que saber contestar, ¿no? Tenemos problemas con la identificación del seno, pero le vamos a pedir un análisis para luego responder. Entonces el papá guarda el vino, guarda el champán. Ese embrión de 4 células, escuchen, no se distraigan, ya están cansados, yo también. Pero un último juego. Es una de estas células o blastómeros que se extraen para hacer el diagnóstico genético preimplantacional, muy importante. Hace tiempo, una clínica con excelentes resultados en cuanto a fecundación in vitro aquí en Lima, tuvo un juicio por una pareja que se hizo un tratamiento y que tuvo gemelos. 2 mujercitas, una sana y otra con síndrome de Down y todas sus complicaciones. Todas sus complicaciones son cardiopatías congénitas que tuvieron que ser operadas y eso se deshace. Entonces la familia denunció a la clínica, ¿cómo es posible que puede que le hayan cobrado tanto? Porque cuesta $14,000, $16,000, $20,000 el tratamiento ese. Y la familia denunció que me hayan dado una niña con estos problemas. Juicio. Durante el juicio, la familia demanda a la clínica, pero la clínica se defiende llamando al médico. Bueno, Araujo, ven a pagarme. ¿Qué pasó acá? Entonces se revisa la historia. Y resulta que ahí el médico tratante había anotado la historia, por eso es importante anotar todo lo que se haga o deje de hacer en la historia clínica, que es un documento médico y legal. Médico legal, mejor dicho. Ilegal puede interpretarse como ilegal, fuera de la ley. Había anotado ahí en la historia clínica que él había solicitado el diagnóstico genético preimplantacional, pero la pareja no se lo hizo, pues. No hizo. No le hizo al embrión, ¿no? Que lo tenemos ahí crioconservado para luego implantarlo. Entonces, eso se demostró al juez y ahí terminó el juicio. ¿Por qué la pareja no se lo hizo? Hay dos interpretaciones. Nosotros decimos que cuando la mujer tiene más de 35 años de edad, hay mayor riesgo de tener niños con cromosomopatías o enfermedades cromosómicas. Resulta que la mamá tenía 22 años. Entonces, escapaba del perfil, ¿no? El papá también por ahí 22 años. Entonces, probablemente, como escucharon por ahí de que cuando son menores de 35 años hay menor riesgo, ¿para qué me lo hago? Porque es costoso, ¿no? Es costoso este examen. Y no se lo hicieron. Lamentablemente su juicio no prosperó porque el médico anotó que había solicitado esto y la familia no se lo hizo. Ahí quedó el juicio. Por eso menciono esto, ¿no? Se extrae una de estas células y ahí se hace el estudio. Y se puede detectar cromosomopatías que son numéricas o estructurales. Eso lo saben ustedes. Ahí ven la segmentación en un embrión.
la implantación. El blastocisto viaja por la trompa uterina y al sexto o séptimo día llega a la cavidad uterina y tiene que implantarse a través del trofoblasto o la masa celular externa, ¿no?, que habíamos mencionado antes. El trofoblasto penetra el endometrio por la ayuda de algunas enzimas también y consigue implantarse. Algunas sustancias que intervienen o ayudan o facilitan la implantación. Primero viene la adhesión, o sea, se pega, y luego viene la penetración e implantación. Ahí tienen ustedes el blastocisto. Recuerden que se llama blastocisto por esta gran cavidad que tiene. Esta es la masa celular externa, o trofoblasto, que va a dar origen a la placenta, y esta es la masa celular interna, o embrioblasto, que va a dar origen al embrión. Ahí también el blastocisto en esquema, y aquí cómo es que se implanta, ¿no? El endometrio y el trofoblasto penetrando el endometrio para implantarse. De todos los embarazos normales, el 50% se abortan espontáneamente. ¿Ya? Por eso decíamos que cuando se quiere realizar una amniocentesis para extraer líquido amniótico o para hacer biopsia de vellosidades coriales, uno de los riesgos o una de las complicaciones es provocar el aborto. Pero se ha concluido que los abortos que se puedan producir por la amniocentesis son menos que los abortos espontáneos. Menos. Pero la familia no va a entender eso. Ustedes hacen una amniocentesis y el niño se aborta, les van a echar la culpa y los van a enjuiciar. Para eso hay un documento que se llama el consentimiento informado. Entonces ahí ustedes le explican al paciente lo que van a hacer, cuáles son los beneficios de hacer este procedimiento y cuáles son las complicaciones que se podrían presentar. De repente no se presentan y todos felices, pero si se presentan hay que estar preparados. Todo ser humano tiene una reacción frente a algún efecto adverso. Y lo primero que hacen es echarle la culpa al médico. Por eso hay que cobrar adelantado también. Porque si les echan la culpa ya no pueden cobrar, se fregaron. Hay 3 situaciones que podrían salvar a un médico de un juicio. Y si le hacen juicio, con eso se bloquea. La primera situación es la junta médica. O sea, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, son cirujanos y quieren extirpar, por decir, una vesícula, hagan su junta médica, que consiste en la reunión de 2 o 3 médicos o más, presentan el caso clínico, que la quiero operar por tal razón, ¿qué dicen? Entonces los médicos opinarán, pues, ¿estamos de acuerdo? Firma y sello. ¿Estoy de acuerdo? Firma y sello. Esa es la junta médica. El segundo aspecto es el consentimiento informado. Y el tercer aspecto es la buena relación médico-paciente o médico-familia. Ustedes, como siempre, estén comunicados con el paciente o con la familia, ¿no? Diciéndole cuál es su situación, qué enfermedad tiene, qué se le va a pedir, etc. Y con eso se ha demostrado que hay pacientes que, a pesar de estar seguros que el médico le hizo daño, lo defienden. ¿Cómo voy a enjuiciar a mi médico si siempre ha estado conmigo? Día, tarde. No, doctorcito, ahí nomás. A pesar de que vienen ahí abogados que son cizañeros, porque saben que van a cobrar. No, hay que enjuiciarlo. Tanto para usted, tanto para mí. Así hay abogados desgraciados. Con todo el respeto que se merece la profesión del derecho, ¿no? Entonces volvemos que el 50% de los embarazos normales, o entre comillas normales, se abortan espontáneamente. Y de estos, la gran mayoría son causados por malformaciones cromosómicas. Ahí dice 39%, creo, ¿no? Ahí está. Entonces, ustedes tienen un aborto y les preguntan por qué se causó. Ustedes pueden decir por alguna malformación cromosómica y no tienen pierde. Porque eso está demostrado por muchos estudios realizados en el mundo. Aquí en Lima, el que habla hizo una vez un estudio y encontró, al menos en el hospital donde yo estaba haciendo mi residencia, que la gran mayoría de los abortos eran ocasionados por infecciones urinarias. Y lo que complica más el asunto es que las infecciones urinarias en las gestantes son asintomáticas. O sea, la paciente no presenta ninguna molestia, pero usted le pide un monocultivo y sale positivo. Infección urinaria asintomática, recuérdelo, es frecuente en las gestantes. Y mi trabajo, si bien es cierto, es un trabajo, demostraba que las infecciones urinarias causaban gran cantidad de abortos, al menos en el hospital donde yo estaba haciendo mi residencia.
Cuando hay una infección urinaria viene la paciente al consultorio y dice, me arde al orinar. Cada vez que voy al baño tengo miedo porque me duele como la... Eso se llama disuria. Disuria. Cada rato voy al baño. Termino de orinar y a los 30 segundos otra vez me da ganas de ir a orinar. Y no sale nada. No salen gotitas. Poliuria. Voy al baño, termino de orinar y me queda ganas de seguir empujando para seguir orinando y no sale nada. Alguna paciente le dice no sale ni mierda. Tenesmo vesical. Entonces, disuria, poliuria y tenesmo vesical nos dicen a gritos que es una infección urinaria. Pero recuerden que una gestante puede tener infección urinaria y no manifestar ninguno de esos síntomas. Bien, seguimos. Uy, ya me pasé. Ya. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Siéntate. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vaya. Fuera, efectivamente. Ubicada en el departamento de Amazonas, en Chachapoyas, que es capital del departamento de Amazonas. Aquí se desarrolló la cultura de los chachas. Chacha significa hombre blanco que viene de las alturas. Se describe que había unos hombres que bajaban de la nieve, de la altura de las alturas, al pueblo de Chachapoyas a comprar sus cositas y se regresaban. Y desaparecían por la nieve, por la neblina, por las alturas. Y efectivamente Puebla está en las alturas de Chachapoyas. No me equivoco al decir que el museo está más alto que la Capicho. El problema son casi dos ruinas idénticas, casi. El problema es que Puebla no tiene el presupuesto que tiene la historia que tiene. Ayacucho fue de los incas, esto de los chachas. Como decir, Barrenechea, el virrey Barrenechea con el opio libre. Y todo hacía por todo. Miren cómo la maleza del monte, que dicen allá, cómo está destruyendo a la ruina. Este es el ingreso a la fortaleza, miren la puerta. Esta es una foto tomada por Pinal. Las fortalezas son construcciones concéntricas. Y las puertas, de acuerdo a cada círculo, se van acostando. Entonces esta puerta es ancha, puede entrar de 4 acá. Pero más adentro ya se ajusta tanto que a las juntas entra de a uno. Y cuando el Inca venía a conquistar a los chachas, los incas entraban por acá felices, pero a medida que iban avanzando, se iba estrechando la puerta y solo entraban de a uno. Y de arriba los chachas ahí, cuando estaban de a uno, les tiraban piedras, no había balas, piedras, y les morían. Como 3 veces creo que han intentado los incas llegar ahí a la puerta, ya ganaron de los incas como siempre, y conquistaron a los chachas. Esa es la historia de esta fortaleza. Y llegar ahí es maravilloso. O sea, que el carro, y si se cae, pues, pero vale la pena llegar siempre una vez. Muchas gracias. ¿Puedes pasar? ¿Está grabado estadística? Ah, sí. Ya te lo puedo pasar, tú eres mi amigo, ¿no?